Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los tabs, o en este caso los OLTC, que son los tabs bajo carga. ¿No? En esta imagen de la parte izquierda podemos observar el conmutador, ¿no? Todo el mecanismo por el cual está compuesto este sistema de cambiador de tomas. En la parte superior tenemos al conmutador y en la parte inferior tenemos al selector, ¿ya? El selector es el encargado de tener siempre dos tabs posicionados. Es decir, si me encuentro en el tab número 5, por ejemplo, actualmente, entonces el selector te da esa posibilidad de estar en el tag superior o en el tag inferior. Entonces tú te posicionas, digamos, quieres pasar de tab 5 al tab 6, entonces te posicionas en el tab 6 y el cambio del 5 a 6, ¿quién lo va a realizar? Este conmutador, ¿ya? El cual tiene unas resistencias de conmutación, de inserción, que hacen que esas corrientes que se generen durante la conmutación, o esos pequeños arcos, sean los mínimos posibles. Se puedan atenuar esos transitorios que se generan en la conmutación. Bien, este video es un poco, o vamos a tratar un poco más acerca del tema operativo, pero quise hacer como preámbulo algunas partes o la ubicación del TAPS dentro de un transformador. Bien, en la parte derecha ya tenemos un transformador, ¿no? Un transformador de potencia. Toda esta parte sería la cuba del transformador. Toda esta es la cuba del transformador. ¿Ya? Eh, por este lado, por el lado izquierdo, tenemos acá el tablero del conmutador. ¿Ya? Y este mismo conmutador que observamos en la parte izquierda, lo podemos encontrar aquí, ¿cierto? El conmutador está posicionado de tal manera de que siempre esté lo más cerca al tablero de control, ¿no? En este caso del computador. Él funciona con un eje vertical, el cual eh, reali- que le sirve para realizar las conmutaciones en el selector y tanto en el conmutador. Entonces, él tiene como un mecanismo, ¿no? Que se conecta con el tablero de control. Entonces, estos mecanismos ya están compuestos también por algunos cambiadores, digamos, de sentido angular de rotación, ¿no? Generalmente a 90 grados. Bien, en esta imagen también nos señalan algunas partes principales por el cual está compuesto todo el sistema del OLTC. Tenemos la cuba, ya, generalmente en transformadores de potencia, eh, la cuba del conmutador está aislado o separado del transformador o del núcleo, ¿no? La parte activa. Esto es debido a que el aceite que está, digamos, bañado, que está sumergido, el conmutador, está expuesto a esos pequeños arcos eléctricos que se generan en la conmutación. Y entonces, ese es un factor importante o principal en la degradación del aceite. Entonces, para evitar esa contaminación con el núcleo, es por ello que digamos que se tiene una cuba aparte. Bien. Eh, claro, acá tenemos el relé de flujo o de protección. Acá en esta parte tenemos el tanque conservador o el tanque de expansión. Y por acá tenemos algunos de secadores y otros sistemas más por los cuales está compuesto eh, este conmutador. Bien. En esta siguiente imagen quiero mostrarles también cómo es la ubicación del equipo, ¿no? Acá tenemos el tablero de control y en esta parte tenemos el tablero de control. ¿No? Estos mecanismos de transmisión los podemos encontrar en esta zona de aquí, tal y como estoy señalando, ¿cierto? Y todo el tab
tanto el conmutador como el selector lo tenemos ya, bueno, dentro de la cuba del transformador, ¿no? Ahí. Este es el tablero principal del transformador. Aquí también tengo otras vistas en las cuales se pueden apreciar. De igual manera, si aquí tenemos el tablero del conmutador, o del TAC, en este lado también tenemos el tablero del TAC. Como vista superior tenemos acá justamente digamos, el orificio o la tapa por donde se introduce el TAP, tanto para su instalación como para mantenimiento y algunas otras, digamos, indicadores que se tienen, ¿no? Por otro lado, también tenemos esta vista acá, la vista del TAP en la parte superior, que se comporta con eso, ¿no? Y aquí también tenemos otras vistas adicionales, ¿no? De igual manera, acá tenemos el tablero del TAP, eh, la, la tapa, ¿no? Donde llevas la tapa del conmutador, y aquí todo el mecanismo también, que es, bueno, es un poco difícil de apreciar, ¿no? Bien, bien. Ahora, nos vamos a introducir un poco al tema del tablero, ¿ya? Ahí tenemos el tablero, una visión, digamos, desde el exterior, y por este lado tenemos ya el tablero en la parte interna. Podemos observar que este es un transformador, ya que tiene 24 pasos, ¿ya? La toma central lo encontramos en el paso 12, ¿ya? Eh, digamos, odómetro o contador de pasos, lo tenemos ahí. Si más no me equivoco, este transformador es de 300.000 conmutaciones. Ese es, digamos, un valor que te garantiza el fabricante que pueda realizar esa cantidad de conmutaciones, ¿no? Antes que sufra algún desgaste considerable los contactos del conmutador. Ahora, de paso en paso, es decir, si yo quiero pasar del paso 18 al paso 19, eh, todo el mecanismo tiene que dar una cierta cantidad de vueltas que él la va a indicar este reloj pequeño, ¿ya? Es decir, si yo quiero pasar del paso 18, que estamos en este punto, al paso 19, tengo que girar la manecilla, ya sea manualmente o también mediante un servomotor que se tiene ahí dentro del tablero. Y tiene que girar toda esta cantidad de vueltas para que recién llegues al paso 19. O si quieres disminuir, tienes que regresar todo el paso, toda esta cantidad de vueltas que te da esta manecilla para que tú puedas posicionarte en el paso o en el tap número 17. Bien, ahora, esta es la placa, ¿no? La placa del transformador, en el cual podemos apreciar que el porcentaje de cada paso es del 1% respecto al nominal, es decir, es decir, a ver, es decir, si nosotros tenemos la posición nominal en el número 12, entonces si nosotros multiplicamos 60.000 voltios por el 1%, ya, esto me debe estar dando 600 voltios, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Se van acá 2, se van acá 2, sí, 600 voltios. Entonces quiere decir que el paso superior va a estar 600 voltios menos y el paso anterior va a estar 600 voltios más. Y es claro como podemos observar aquí. El paso inferior tiene 60.600 voltios y el paso superior tiene 59.400 voltios. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a la siguiente lámina. ¿Ya? Esa parte es muy importante. ¿Ya? Vamos a aplicar un poco el tema a nivel operativo de cómo funciona el TAPS. ¿Cuál es la finalidad? Eh, ¿Cuáles son los criterios? ¿Y cuál es el fundamento, digamos, matemático o físico para poder llevar a cabo esta actividad de conmutación? Bien,
Eh, Empezamos de la siguiente manera. Para empezar, en este extracto que hemos obtenido de, de la placa del transformador, observamos que 12 es la posición central, al igual que la tensión nominal de este transformador. Eh, Esta tensión que nos indica es una tensión en vacío, ¿no? Volts en vacío. Ya. Entonces, podemos representar este transformador de la siguiente forma, ¿no? Tenemos acá un núcleo, ya tenemos un núcleo. Tenemos acá el bobinado primario, en este caso es el bobinado de alta tensión. Recordar que los TACs siempre se encuentran en los bobinados de alta tensión o en el bobinado primario. Ya tenemos acá el bobinado primario, al cual está sometido a una tensión, y tenemos el bobinario secundario abierto. Entonces, si nosotros nos vamos a la ecuación del transformador, ya, entonces podemos saber que, a ver, la tensión que se induce, o sea, la tensión RMS, que se induce en la bobina, que, que para temas prácticos va a ser igual a la tensión aplicada, ya, es igual a 4,44 por la frecuencia por N, por el flujo máximo que se presenta en el núcleo, ¿no? Este flujo máximo. Bien, entonces podemos observar que eh, la tensión está relacionada directamente al número de espiras. Entonces, de esta ecuación nosotros determinamos que la tensión RMS que presentas en una bobina o en los terminales de una bobina es una función directamente proporcional al número de espiras. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Cómo podemos interpretar? Es decir, si nosotros disminuimos la cantidad de pasos, podemos observar que la tensión se eleva. Es decir, aumentamos números de bobinas, ¿ya? Hay más bobinas. Y si nosotros subimos la cantidad de pasos, vamos a encontrar menos bobinas, ¿ya? Eso, eso es algo que quiero que quede en claro como primera instancia. A ver, tenemos acá el paso principal, el paso nominal, el paso número 12. Si nosotros disminuimos el paso, o sea, pasamos al paso 12, perdón, al 11, al 10, al 9, quiere decir que estamos incrementando una cantidad de bobinas. Es decir, aquí en el reloj, si nosotros disminuimos el paso, estamos incrementando N. O sea, estamos incrementando bobinas en el lado primario. Y si nosotros aumentamos el paso, estamos disminuyendo bobinas en en el lado primario, ¿no? Estamos disminuyendo bobinas en el lado primario al incrementar los pasos. Entonces, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Esto para que en la operación, por ejemplo, nosotros tenemos aquí ya el voltaje 1 va a ser el voltaje primario, el voltaje 2 va a ser el voltaje secundario, así como que vamos a tener una relación de espiras en el lado 1 primario y una relación de espiras en el lado 2 secundario. Entonces, en la operación, ya, en la operación, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya tenemos una generación aquí, ya, tenemos una generación, tenemos una línea de transmisión, tenemos un transformador, acá un transformador de potencia, y más abajo, o aguas más abajo, tendremos tenemos la carga y otro transformador ya de distribución. Imaginemos que este transformador ya sea de 60, 22,9 kilovoltios. Y por aquí tengamos un transformador ya de distribución secundaria, o sea, sería 22,9, 220, ¿no? Digamos, en este caso, o 0,22 kilovoltios, ¿no? Para que haga referencia.
con el lado primario también. Entonces, cuando nosotros tenemos una operación, ¿ya? eh, y la carga se empieza a incrementar, es más conocido como las horas puntas, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, si incrementamos la carga en esta zona de aquí, número uno, ¿qué ocurre? Para empezar, por respuesta natural, el transformador va a comenzar a consumir mayor corriente de la red. Eso es algo como consecuencia natural del sistema, ¿no? Mayor carga, mayor corriente. Entonces, esta corriente que atraviesa se va a ir incrementando. Lo segundo va a ser que la tensión está en el cliente final va a empezar a disminuir. Es decir, si actualmente yo tenía, no sé por cuánto, en esta barra tenía 200, con este cliente tenía 220 voltios, si se incrementa la carga, todos empezamos a consumir más, la tensión cae. No sé, pues puede llegar a tener 115 voltios. Y recordamos que siempre tenemos que garantizar al cliente final más o menos 5% según el reglamento, o ¿cómo es? El reglamento de calidad de servicios eléctricos, ¿no? Eh, entonces, estos conmutadores que se encuentran, perdón, estos transformadores que se encuentran eh, en los centros o en las cercanías cercanas a las ciudades, son transformadores, digamos, que monopostas, ¿no? Que no se puede maniobrar. Pero mientras que los transformadores que tenemos en las subestaciones principales, estos sí son los que tienen los conmutadores bajo carga, ¿no? Sí, como estos de aquí, estos transformadores. Entonces, estos sí son los que podemos maniobrar. Entonces, si nosotros tenemos acá la tensión en el lado primario y tenemos la tensión en el lado secundario, lo que queremos es que elevar la tensión en el lado secundario para así que todas las fuentes aguas abajo también tengan un incremento en la tensión. Entonces, para hacer esa acción, ¿qué tenemos que hacer? Subir el tap o bajar el tap, incrementar bobinas o quitar bobinas. Vamos a ver. Si tenemos la relación de transformación, a ver, ahora sí. Si tenemos, ahora sí, voltaje en el primario, esa voltaje en el secundario, así como la relación de espiras en el primario es igual a la relación de espiras en el lado secundario. Entonces, nosotros queremos que ver el comportamiento o queremos implementar la tensión en el lado secundario. Entonces quedaría de la siguiente forma. Quedaría como n de 2 entre n de 1 por la tensión en 1. Ahora, la tensión en el lado primario la tenemos casi fija, ya debido al sistema, ¿no? Es una línea de transmisión. Entonces, la tensión en el lado primario en una subestación no podemos hacer mucho, ¿no? Esa es la tensión que nos llega de la subestación adyacente o la subestación aledaña, el cual estamos conectados con esta línea de transmisión. Entonces, lo único que nos queda es, ¿qué cosa? Incrementar o disminuir. En este caso, si queremos incrementar el nivel de tensión en el lado secundario, tenemos que disminuir la tensión, o mejor dicho, disminuir o quitar bobinas en el lado primario, ¿cierto? Entonces, si quitamos bobinas en el lado primario, se incrementará la tensión en el lado secundario. Es eso lo que se realiza aquí. Cuando dicen, llega a las 6 de la tarde, sube al tap número 14. Te posicionas en el tap número 14 y lo que estás haciendo es que estás restando bobinas en el lado primario, estás quitando, disminuyendo las bobinas en el lado primario para que en el lado secundario la tensión se eleve, ¿no? Y de esta manera poder garantizar al cliente final una tensión dentro del rango de más o menos 5% y siempre estar lo más cercano a la tensión nominal, que sería en este caso 220 voltios. Este es un poco un video aclarativo, ¿ya?
Es un video aclarativo en el cual podemos, digamos, tener presente, ya que subir tags es quitar bobinas, quitar bobinas y incrementar la tensión en el lado secundario. Disminuir los tags es aumentar bobinas y disminuir la tensión en el lado secundario. Bien, espero que este video le haya sido de su agrado, les haya servido. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense.